Ok, muy buenas a todos. Primero que nada, vayan agarrándose una taza de café porque este video no va a ser corto. Entonces, para tener todas las energías del mundo, pues recomiendo buscar métodos extra. ¿Cómo lo puede hacer una tacita de café? Porque ahorita vamos a ver lo que son los diseños. Ya entramos a lo que son los diseños en React Native, pero ahora vamos a ver algo más a fondo. Es más, nos vamos a ir a la documentación que aquí la tengo y vamos a ir viendo cómo es que se comportan ciertas propiedades. ¿Ok? Para empezar, vamos a ver ciertos, bueno, no lo voy a hacer desde aquí, sino que simplemente voy a mostrar los nombres y, bueno, muchas gracias a las personas que han creído en mi proyecto. Manuel Avendano, Emilio Ferreira, Juan Serna y, bueno, Linda Fuentes, que me ha apoyado mucho con sus comentarios y diversas cosas ahí que esta persona ha hecho. Muchas gracias a todos. Y ok, eso es todo por el momento y felicitando a las personas que confían en lo que se está haciendo y sigamos. Ok, primero corremos nuestro proyecto. Bueno, abrimos nuestro proyecto y lo corremos. Ok, una vez se levanta nuestro proyecto, pues vamos a tener, bueno, hasta la pantalla que habíamos hecho anteriormente, que si no, bueno, si mal no recuerdo fue, bueno, ese contador que ahí como pueden observar tiene un más, pero en realidad debe ser un, bueno, tiene un menos, pero en realidad debe ser un más, pero eso ya es cosa del video anterior, ok. Vamos a crearnos una nueva pantalla con la que vamos a estar trabajando y ahora simplemente no vamos a hacer ninguna función ni nada de eso, sino que vamos a trabajar con, bueno, acomodando cajas, acomodando elementos, por así decirlo. Le podemos llamar estilo, estilos.tsx. Hacemos un raf c y hacemos un view y aquí unas cajas de texto. Ok, vamos a poner aquí, por ejemplo, caja 1 y duplicamos esto. Sería caja 2, caja 3. Hasta el momento no vemos nada porque no hemos importado en nuestro app nuestro estilos. Cerramos y, bueno, recargamos. Nos vamos a nuestra consola. Oh, bueno, ya recargó. Damos R si es que no recarga y ahí tenemos. Para nosotros estar seguros que en algunos dispositivos, si ustedes observan, algunos dispositivos tienen como una parte de la pantalla que como que baja y no se puede observar toda la pantalla en el dispositivo. Entonces a veces como que la aplicación queda montada. Entonces para esto nosotros tenemos lo que es un Safe Area View. Para nosotros poder, más que todo pasa en iOS. Algunos Android también tienen este tipo de pantalla. A veces tienen la cámara y la cámara como que si se mete dentro de la pantalla, o sea, está dentro de la pantalla y no se puede observar completamente la aplicación. Entonces, si nosotros aplicamos un Safe Area View, nosotros ya podemos observar lo que es, bueno, toda la aplicación. Esto es por si ustedes están utilizando algún emulador que tenga este tipo de pantallas. Nosotros al Safe Area View lo podemos tratar como cualquier otro componente, lo que quiere decir que le podemos pasar un estilo. Mm, Comúnmente no se utiliza el Safe Area View directamente en el componente principal, el Functional Component principal, sino que se usa en otras pantallas, por así decirlo. O sea, digamos que si yo tengo botones, por ejemplo, el Safe Area View lo utilizo en este botón y no lo voy a utilizar directamente en el componente principal. Ok, esto es hasta el momento. Como puedo observar, aparece caja 1, caja 2, caja 3, exactamente lo que yo quiero. Y podríamos hacer un style, podríamos ponerle un flex 1. Ya vamos a ver por qué un flex, bueno, por qué ponemos un flex 1 en este apartado. Ya que ya vamos a explicar todo esto. Es más, dentro de poco vamos a llegar ahí, ¿ok?
Esto es como para el momento, para que aquellos que tenían lo de la pantalla, digamos, un poco abajo, o sea, que tenían la cámara y esta parte quizá cubría una parte de la pantalla, entonces que ya todo el contenido baje y se vea perfecto. Ok, vaya, pero siguiendo, no vamos a utilizar esta, sino que estilos. Entonces, aquí en estilos vamos a necesitar un, una variable styles, bueno, style, que sea igual a stylesheet.create. Esto lo vimos anteriormente. Y, ok, cerramos aquí y aquí abrimos como que si fuese un objeto para declarar todo nuestro CSS, le vamos a llamar, porque es que eso es lo que es. Le vamos a hacer un container en realidad sería. Y aquí aplicamos un flex 1. Esto es como que si estamos aplicando dos flex. Uno, aquí estamos aplicando uno y en el app estamos aplicando otro. No hay ningún problema. Lo podemos dejar de esta manera. Este style se lo vamos a aplicar a nuestro view principal, que va a ser nuestro contenedor principal. Donde decimos que viene de style.container. Hasta aquí, todo bien. Tenemos un flex 1. Para probar podemos hacer un background. Ok, aquí nos falta esto. Un background color y le podemos poner, bueno, black. Solo para ver. Obviamente se nos pone toda la pantalla en negro. Pero no es eso lo que queremos. Esto es para hacer una prueba. Este es todo nuestro background. Esto cubre todo nuestro container, ¿no? Nuestro container quiere decir que el view llega hasta abajo. Perfecto. Entonces aquí vamos a hacer el estilo de las cajas, o sea, de los views. Vamos a poner caja 1. Y a estas cajas le podemos dar, bueno, obviamente le podemos dar los estilos que nosotros querramos. Primeramente, para definir exactamente como que la delimitación de nuestras componentes, vamos a hacer width, un border width, para ver nuestro border width de 1. Y esta caja se la vamos a pasar bueno, en este style, porque no me está funcionando de momento, porque no le he asignado el style. Entonces, caja 1. De momento ustedes pueden ver como que un pequeño border que he puesto, que en este caso lo voy a poner de 2 para que se vea un poco más. Le podemos cambiar el font size. Le podemos poner unos 20. Ya se ve un poco mejor. Le podemos hacer lo que nosotros querramos. En este momento vamos a explicar lo que tengo por acá acerca de... Bueno, no lo tengo aquí exactamente, pero si nosotros buscamos box, box model, vamos a ver, vamos a buscar box model para ver cómo es que se compone, cómo es que se compone, bueno, los propios componentes. Nosotros decimos aquí que tenemos el contenido, que nosotros podemos ver que es caja 1. Luego tenemos el padding, el border y el margin. Los vamos a ver todos hoy. Apliquémosle un padding. Apliquémosle un padding entonces, ok. Entonces hacemos, bueno, siempre coma anteriormente. Esto es como para ir jugando, ¿no? Padding. Y tenemos un padding de, ¿qué? De, digamos, 5, por ejemplo. Bueno, se agrega obviamente como un padding que es como envolver, como envolver el elemento dentro de primero que el border, ¿no? Entonces el padding iría al principio. Bueno, por tener un orden, ¿no? Porque ustedes pueden observar primero es padding, luego border. Entonces primero padding, luego border, se aplica el border después. Y luego tenemos lo que es el margin. Entonces decimos margin. Y esto aplicaría lo que es como que un espacio alrededor después del border, obviamente. Y ahí lo tenemos. Claro que para cada uno de estos componentes que nosotros tenemos aquí, hay más opciones. Por ejemplo, yo puedo decir margin, margin bottom, margin end, margin horizontal. Y así, left, right, start, top, ¿me entiendes? Son muchos. Por ejemplo, bottom, obviamente abajo, end solamente
al final. Horizontal sería a ambos lados. Vamos, probemos el horizontal. Como pueden observar, el horizontal sería a ambos lados, arriba y en el bottom. Bueno, no, sería en el right y el left, porque se aplica horizontal. Si nosotros ponemos vertical, es en el en el top y en el bottom, los que se aplican los margin. Y así podemos jugar con el right, con el left, con todos. Al igual que con el border. Nosotros con el border tenemos border, border left, no, border left color, border, bueno, left width, border left width. Entonces, si nosotros aplicamos el border solo al left, pues obviamente solo se va a aplicar ahí. Si solo aplicamos al right, bueno, ahí pueden ir jugando con todos los. Este es color, debería ser width. Solo va a aplicar a un lado y así pueden ir jugando con todos los valores. De momento vamos a dejar border porque me interesa que border. Solo vamos a dejar border width porque me interesa que todo tenga, ¿no? Para que se vea la delimitación. El padding de la misma manera. Como les dije, este video va a ser un video un poco largo porque quiero ver todas estas propiedades, que son muchas, y las quiero ver un poco rápido también. Margin bottom, bueno, padding bottom, que solo sería abajo. Y así con todas las otras propiedades. Ustedes las pueden probar todas. Horizontal, que sería izquierda, derecha, que se aplique lo que es la separación del padding, que es como eso de envolver el, el contenido. Entonces, pero lo vamos a dejar así como padding. Serían como los elementos generales, por así decirlo. Ok, le vamos a poner 25, vamos a subir un poco. Ahora vamos, bueno, le vamos a aplicar estos mismos caja 1, caja 2, le vamos a dejar dos cajitas. Vamos a aplicar este mismo estilo a la caja 2. Ok. Y como pueden ver, bueno, tenemos las dos cajas. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos, ok, padding, tenemos margin. Ya vimos todo lo que es esto de el padding, border, margin, ok. Ahora vamos a hablar sobre un poco sobre lo que es la posición. Vamos a quitarle estos nombres, vamos a dejar las cajas, nada más, y le vamos a poner, pongámosle un width y bueno, de 100 y un height de 100. Esto es para darle tamaño a las cajas. Como pueden observar, es el mismo tamaño. Están aplicados, bueno, las dos porque el mismo estilo tiene. Pero me voy a crear otra cajita. Y esta va a ser caja 2. Caja 2 la voy a aplicar aquí. Al parecer es lo mismo, pero le vamos a cambiar el background color. En este caso va a ser, le vamos a aplicar, bueno, primero vamos a aplicar ahí vamos a elegir el color que nosotros querramos, uno que se vea bonito, sí. Y le vamos a poner al otro un background color de lo que nosotros querramos. Puede ser bueno, un verdecito por acá. Ok, elegimos el color que más nos guste y ya tenemos las dos cajas. Ahora vamos a jugar con el position. Digamos que nuestro container, bueno, también tiene una propiedad que se llama position y esta posición puede ser absoluta y relativa. Es importante saber esto. Esta posición puede ser absoluta y puede ser relativa. De momento, por ejemplo, si yo le pongo, imagínense, le pongo a esta caja que va a ser absoluta con respecto a los demás elementos. Bueno, esta es relativa, pero como tenemos, oh, ok, digamos que la posición por defecto, la posición por defecto es relativa. O sea que la caja 2 está siendo relativa, lo que significa que está exactamente en la posición donde está caja 1. Bueno, así no se comenta.
manera. Quiere decir que caja 2 que es la como ocre, color vino, está pues de manera relativa, o sea que se está posicionando en 00, que sería al inicio de nuestra pantalla. Y cuando yo pongo la posición absoluta a caja 1, pues lo que está queriendo decir es que absoluto quiere decir que no importa si hay más elementos dentro, él va a respetar la posición con respecto a su padre. O sea que él lo primero que va a tomar caja 1 es se va a ubicar con respecto al padre en 00, para empezar, no importando si hay más elementos. En cambio, si se pone, por ejemplo, imagínense que no le ponemos absoluto, le ponemos relative. Entonces los dos elementos son relativos. ¿Qué quiere decir? De que los dos elementos se van a ubicar de manera como consecutiva, relativa al elemento anterior. O sea, caja 2, como es relativa por defecto, o sea, si yo pongo position. Esto es un poco raro tal vez entenderlo así nomás. Vamos a cambiar aquí. Mi teclado. Ok. Es relativo por defecto. Entonces, están los dos relativos, ¿no? Si yo pongo el primero absoluto, ¿qué creen que va a pasar? El primero es absoluto. Entonces el que es relativo, bueno, el que está primero creado es caja uno, pero caja uno es absoluta con respecto a los demás y el otro es relativo. O sea que el relativo cae en 00 y luego el absoluto, pero el absoluto resulta que, bueno, cae en 00 también. O sea, ¿qué pasa si yo pongo que la caja uno sea relativa y la anterior es relativa? Entonces pongo que es absoluta la otra. La primera es relativa, pero la siguiente es absoluta. Toma en cuenta la primera que es relativa, bueno, en este caso está abajo, y la absoluta se posiciona, bueno, arriba de lo que es la caja 2 en este caso, por estar definida después acá, se posiciona arriba. Esto, mediante el tiempo, digamos, uno se va como que acostumbrando a usarlo. ¿De qué me puede servir, por ejemplo, que tengo una posición absoluta y una relativa? Por ejemplo, si yo no quiero yo quiero que mis hijos, por ejemplo, bueno, mis componentes, se posicionen uno tras de otro. O sea, yo no voy a definirlos como absolutos, ¿entiendes? Sino que van a ser relativos para que se pongan uno o sea, detrás de otro. En este caso, como los elementos están ordenados, align item. No quería utilizar esto de momento, pero por ejemplo, si yo hago un add item y le pongo un align item y por ejemplo le ponemos center. Ok, se alinean para ahí, obviamente, ¿va? Si le pongo align content. De momento vamos a utilizarlo solo para dejarlos en el centro. Ahora pongo center. Esto es align content, sería un justify content. Center. Solo para ponerlos en el centro. Ya vamos a ver estos elementos de dónde provienen, ¿no? Hemos visto lo que es la posición relativa y absoluta. Ya expliqué ahí cuáles son las diferencias, para qué uso yo una y para qué uso la otra. Por ejemplo, si yo tuviese una posición, bueno, absoluta. Ok, ok, de momento vamos a dejar esto de la posición relativa absoluta hasta aquí. Vamos a ver otros elementos para ir avanzando, ¿no? Ya vimos lo del width, lo del height. Vamos a ver algo que no es difícil, no es difícil, pero es necesario que se sepa. Por ejemplo, lo del align item o de otros elementos que vamos a ver aquí. Por ejemplo, tenemos el flex, el flex, muy interesante. Como ustedes pueden observar, yo al principio utilicé flex, pero no expliqué por qué, ¿verdad? Solo lo dejé como flex 1 y ya, ok. Esto
Les expliqué que era como para tomar como todo el ancho de toda mi pantalla. Y es que eso es, en realidad. Luego ustedes pueden observar que aquí vuelvo a tomar el ancho de toda mi pantalla. So, está como que en doble, no interesa que esté como repetido, ¿no? So, simplemente estoy tomando el ancho de mi pantalla dos veces. Ok, pero ¿qué pasa si yo quiero tomar, digamos, no quiero tomar un flex uno aquí y lo quiero tomar, por ejemplo, en caja uno? Por ejemplo, pongo un ups, flex de, de uno acá, por ejemplo. Y digamos que tengo caja 2, caja 3, digamos. Caja 3 y aquí tengo caja 3 pero tiene otro color, digamos. Bueno, este digamos que es blanco. Y pongámosle flex uno para que tome todo el ancho de la pantalla y que sea como que, o sea, para que tengamos los tamaños diferentes con respecto a toda la pantalla, ¿no? Ok, ¿qué me está queriendo decir? De que los hijos, primero, toman referencia del primer flex que tengo en el container. Luego de esto tengo un flex uno y a los demás les he definido tamaño, su tamaño. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le digo a este flex, pero que sea también de uno y uno? No tiene sentido, pero un flex de 2, ¿qué significa? ¿Qué significa? Yo tengo uno, 2 y ahora le vamos a dar a este un flex de 3, por ejemplo. O sea, ¿qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo caja 3 aquí. Por ejemplo, pues sumemos. Tenemos flex uno, tenemos 2 y tenemos 3. Este es como el ejemplo que, si no mal recuerdo, que está aquí. No sé si es que es este, pero este es el mismo ejemplo que tenía por acá en la documentación. Oh, aquí está, 1 más 2 más 3 6. ¿Qué significa? De que, o sea, yo estoy tomando como el del tamaño de todo mi dispositivo, le estoy, le estoy sumando, digamos, 3 más 2 más 1 son 6, ¿no? Entonces, aquí estoy tomando como que un sexto, aquí estoy tomando dos sextos, va a ser más grande, y aquí estoy tomando como que tres sextos, que sería como a tres partes del sexto, que serían tres, cinco, seis, como como tres partes de seis. O sea, tres partes de seis, como la mitad, ¿no? O sea, la mitad de seis sería un medio. Por ahí, si no es que mal me equivoco. Ok, pero lo que voy es que sí, es un medio. O sea, porque estoy tomando la mitad de todo lo demás y el otro está tomando dos sextos. O sea, un tercio. O sea, no quiero confundir esto tampoco, ¿no? Pero juguemos mejor con otros números para que no se confundan. Por ejemplo, pongámosle a este 10, pongámosle a este 20. Serían ahí, em, a ver, serían 30. Pongámosle a este 70. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Para tener números, ¿no? 70%, 20% y, y 10%. Si le pongo a este 20 y a este 40, pues se observa, ¿no? Que como que se van cambiando los números. Entonces, esto del flex más que todo tiene que ver con los tamaños de mis componentes, por así decirlo. Am, no tiene nada más. De momento lo vamos a dejar por acá. Bueno, es más, lo voy a comentar. El flex es solamente esto como tal, o sea, para definir los tamaños exactamente. Y ya. Entonces tenemos de nuevo nuestras cajas por ahí. Y vamos a ver otra propiedad, que es el flex, bueno, flex direction. Dice que tenemos flex direction en column, row, con reverse, row reverse, ¿ok? Entonces, si nosotros nos venimos, veámonos aquí el container. Tenemos un flex direction como tal. Flex, primero pongamos aquí así. Flex, ok, flex direction. Y decimos, bueno, column, no va a pasar nada, porque es que lo tenemos en columna. Pero ¿qué pasa si lo ponemos en row? Bueno, ya nuestros elementos cambian. Pongámosle a nuestros elementos un 1, un 2,
Y bueno, si me hace caso el teclado, y un 3. ¿Ok? Y un 3. Digo, ok, y un 3. Como podemos observar, tenemos 1, 2, 3. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos, por ejemplo, row reverse? Para ir probando, ¿no? Para ir probando. O sea, ustedes pueden probar todo lo que ustedes quieran, pero utilizamos row reverse. Como pueden observar, bueno, se pusieron los elementos ordenados de otra manera, al igual si nosotros utilizamos column, y luego utilizamos column reverse. Esto más que todo tiene que ver con la disposición de nuestros elementos. Esto es con el flex direction, o sea, como les digo, voy algo rápido. Vamos a ver el justify content. Justify content. ¿Qué pasa con el justify content? Yo ya lo he utilizado, justify content. Si lo quito, ¿qué pasa? Ok, veamos. Ok, tenemos nuestros ítems alineados primero. Los alineamos al centro. O sea, primero empiezan de 0, 0 y como son como todos están relativos, entonces, bueno, obviamente se nos van a mostrar todos los ítems, todos los cajitas, por así decirlo. Entonces, yo, bueno, lo tengo ordenado el flexion column, pero que es normal en column, es más, si yo quito aquí, no pasa nada porque el flex direction está en column por defecto, pero si yo lo pongo, bueno, en row, entonces ahí ya los tengo ordenados de esa manera. Este es con el flex direction. ¿Qué más tenemos? Esto es con el, bueno, eso con el flex direction, pero vamos a hablar sobre el justify content. Vamos a dejar en column. ¿Y qué pasa si yo quiero poner en el centro lo que son mis elementos? Entonces, primero ordenamos horizontalmente. Horizontalmente significa que como que si yo tengo mi pantalla en vertical, bueno, en realidad sería como verticalmente, ¿no? Y yo muevo los elementos al centro, porque yo tengo mis elementos de momento, o, como les digo, en columna, entonces obviamente vienen verticales, ajá. Em, si los pusiéramos en row, bueno, ahí es desde que vayan probando se van a poner al centro, pero arriba, por lo mismo, ¿no? Ya estamos, bueno, en fila. Vamos a dejar en columna. Si nosotros quisiéramos poner nuestros elementos, vamos a probar más. Si lo quisiéramos poner al centro, como hice al principio, pues simplemente utilizamos la item, pero no lo hemos visto todavía. Ok, podemos utilizar align, justify, content, center, and podemos utilizar space around. Bueno, y todo esto lo podemos probar aquí mismo en la aplicación. Por ejemplo, si nosotros hacemos flex start, es al inicio. End, center, between, around, evenly, o sea, libre de andar probando todo. Lo vamos a dejar en center, ¿no? No quiero hacer también mucho acá, ¿no? Que ya, yo sé que este video va a ser largo. Lo vamos a dejar en el centro y vamos a pasar al siguiente elemento que es el alineamiento de los ítems, que también aquí podemos jugar los con las propiedades, no es difícil esto. Por defecto nos dice que viene en value. Entonces quiere decir que si nosotros hacemos un align items, yo digo items, item por ratos, al centro, obviamente se va a ordenar al centro, pero si yo pongo stretch, pues es el que tiene por defecto. Si en center ya lo probamos. Start, end, start, pues flex start, ¿lo guardé? Sí. Line item flex start. Interesante porque el stretch y el flex start, flex end me lo va a mandar para el final, pero el flex start me lo pone exactamente en el flex stretch. Son cositas que se pueden ir, ¿me entiende? Probando para ver cuáles son nuestros resultados. Lo vamos a dejar en center porque quiero todos los elementos en el centro. Y vamos a ver, ustedes pueden probarlos todos si desean. Bueno, y así podemos encontrar lo que son otros elementos como, bueno, line content, flex wrap, pero de momento nos vamos a quedar hasta acá, son los que yo pienso que son más útiles y de momento vamos a estar utilizando entonces. Algo más que
pienso que podemos utilizar es como sacar nuestras dimensiones de nuestro dispositivo. Para esto nos venimos aquí mismo y ponemos dimensions y vemos que aquí nos da un ejemplo de cómo sacar las dimensiones de nuestro dispositivo. Nos dice que importemos dimensions y luego vamos a necesitar una variable como esta, de esta manera, ¿no? Para tener la propiedad width. Vamos a quitar la propiedad width de acá y de aquí vamos a sacar pues width en height para obtener las dimensiones. Entonces si yo, lo voy a poner aquí en caja 1, pongo width y aquí pongo, no se pueden ver ahí, se aprecia, pongo height, se pueden apreciar lo que son los tamaños de el tamaño de la pantalla de mi dispositivo, y esto sería en cada uno de sus dispositivos valores diferentes. Si yo giro la pantalla, pero no sé si se va a apreciar bien esto, pero si yo giro la pantalla y bueno, ahí dice 360, vamos a ver, y hago un reload, voy a hacer un reload, me aparece 699 arriba. Eso es en el width, tiene que ser en el width. Veamos, en el width. Y en el height me aparece en 360, que es lo correcto. Si yo giro la pantalla y recargo, porque en este caso no es recargado en tiempo real, pues me parece que son 360 en el width y 699 en height, que es correcto. El 3 de último es porque está quemado, ¿no? O sea, quemado en pantalla. Y de momento, hasta esto es lo que yo pienso que nos va a ayudar de aquí en adelante. Como vieron, es más que todo como CSS. O sea, más que todo es como ir jugando con los valores. Esto no es complicado. Lo del flex a veces uno probándolo es que uno se da cuenta, pero no es tan bien complicado. Y si quieren probar todas las opciones que tienen, pues sería bueno, ¿no? Y eso es todo. Bueno, ahí ayuden ahí, suscríbanse aunque sea uno más para ir avanzando. Y denle like ahí, comenten cualquier cosa que puede mejorar, ¿me entienden? Porque uno lo sabe todo. Acá estamos aprendiendo todos, y lo que yo pienso que es mejor aprender enseñando. Cuando uno ya sabe algo y luego enseña, bueno, aprende más. Eso sí lo tengo claro. Bueno, muchas gracias ahí y así quedamos.